Sean ustedes bienvenidos al último video del módulo 3, Evaluación de Políticas Públicas, de este diplomado que están cursando. En esta oportunidad, como ustedes pueden ver en su pantalla, vamos a hablar sobre la evaluación de los resultados y la evaluación de impacto. Y desde ya el título sugiere que estamos separando en dos partes el proceso de evaluación. El proceso mismo de la ejecución de las políticas públicas, que nos orientan a los resultados de actividades, proyectos, programas, etc. Y en una segunda parte, los resultados de largo plazo que tienen que ver con el cumplimiento, el logro de los objetivos de la política pública, es decir, el impacto. En particular, el contenido propuesto para esta unidad temática tiene que ver con la determinación del mediano y largo plazo en la implementación de la política pública. Una vez más, esta división temporal tiene que ver con la evaluación de algunos resultados referidos al proceso o a los primeros productos y la evaluación de largo plazo que tiene que ver con el logro del objetivo de la política pública en particular. Además, vamos a hablar de cómo estos resultados de la evaluación se pueden aplicar en la evaluación misma de la política pública como un mecanismo de retroalimentación de los objetivos de la política. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo deben comunicarse y cómo deben transparentarse los resultados de la evaluación de cara a lo que la sociedad espera y en particular de cara a lo que esperan los directos involucrados en la política pública. Para comenzar es necesario identificar que los proyectos en particular, que son la expresión más reducida, más objetiva, las unidades de medida de la implementación de la política pública, son un conjunto de actividades planificadas. ¿Por qué se planifica? Porque la planificación es utilizar procedimientos que permiten introducir racionalidad, criterios objetivos y verificables al curso de acción de la política pública. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de mediano y largo plazo, es decir, los objetivos y las metas de la política pública en general. Esto significa que los resultados de la política pública medidos por las metas o el cumplimiento de sus objetivos no son bajo ningún punto de vista el resultado casual de un conjunto de acciones gubernamentales o acciones de la sociedad en su conjunto, sino un hilo conductor. Ese hilo conductor comienza con la planificación y la planificación debe materializarse, instrumentarse en una serie de acciones que nos llevan al logro de los objetivos. Por tanto, un proyecto, que es un conjunto de actividades planificadas y relacionadas entre sí, mediante productos concretos, deben ser realizados y evaluados dentro de un periodo de tiempo determinado, porque apuntan a solucionar los problemas que han sido identificados como los problemas de la política pública. Pero además, la evaluación de estos proyectos debe ocurrir en un contexto de recursos limitados, recursos de tiempo, recursos de dinero, recursos de capacidades institucionales en general que son limitados y están condicionados y que están condicionando, mejor dicho, a los resultados de la política. Este esquema, el que ustedes tienen en la pantalla, nos ayuda a orientar un poco más, con más claridad los horizontes temporales y los alcances de cada actividad referida a la implementación de la política pública. Digamos que el objetivo de la política pública como la expresión más amplia, más general, más de largo plazo, aquella que transforma la sociedad y que resuelve en última instancia los problemas que se han identificado, son aterrizados en un primer nivel en base a un conjunto de planes. El plan es un conjunto de acciones diseñadas de forma estratégica, todavía generales, que nos van a llevar al logro de los objetivos de la política. Estos planes, que son de un espacio temporal relativamente largo, mediano a largo plazo, se instrumentan en base a un conjunto de programas, que estos sí tienen objetivos mucho más verificables, que se pueden verificar en base a acciones concretas, medibles, y que son de un espacio temporal menor al del plan. Es decir, estamos hablando del mediano plazo y entre el corto y el mediano plazo. Cada programa, a su vez, se instrumenta y se operativiza a través de proyectos. Y el proyecto es la expresión más reducida del proceso de planificación que nos lleva al cumplimiento del objetivo de la política pública. Esto es referido a un año. Bueno, un año en términos relativos, porque evidentemente los proyectos pueden durar menos de un año o más de un año. Lo importante es que el proyecto es
como decía antes, la expresión de más corto plazo del proceso de planificación y de implementación de la política pública. Entonces, toda política pública se va a planificar o se va a diseñar en torno a planes, que a su vez estos planes se aterrizan en base a programas, y a su vez los programas se operativizan, se materializan en base a proyectos. Cada proyecto tiene un conjunto de actividades y esta secuencia de arriba hacia abajo nos permite ir, además de planificando, verificando el cumplimiento en cada una de las etapas para opinar algo sobre el logro de los resultados de la política pública. Por tanto, definimos en concreto qué es un plan, un programa y un proyecto. Un plan se concibe como un instrumento del proceso y del sistema de planificación que concreta y materializa la visión, los principios, los objetivos, las políticas, las estrategias, las metas. A su vez, el plan está compuesto por varios programas. ¿Qué es un programa? Un programa se deriva de un plan y es una condición fundamental para hacer realidad los objetivos del plan. Materializa un conjunto de decisiones cuyas directrices deben estar orientadas a solucionar los problemas, satisfacer las necesidades y conseguir los objetivos del plan. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de actividades puntuales, coherentes e interrelacionadas entre sí. Todas estas actividades orientadas a resolver un problema o a satisfacer una necesidad. En este esquema ustedes pueden ver la misma idea de plan, programa y proyecto, pero orientado o presentado de diferente forma. La diferencia fundamental entre el plan, el programa y el proyecto no radica únicamente en los espacios temporales, sino fundamentalmente en los espacios, en el alcance territorial, en el alcance de cada uno de estos proyectos respecto al tamaño, a la ubicación geográfica, al espacio, al momento, a la magnitud del problema que se pretende resolver. Y desde ese punto de vista, las políticas públicas, puesto que son públicas, tienen un alcance general, no particular, universal. Esa universalidad puede tener un alcance nacional o menos que nacional, pero sin exclusión de actores. Es por eso que los objetivos de largo plazo, que son los estratégicos que transforman a la sociedad, nos aportan una visión de largo plazo y es en ese contexto de esa visión que se diseñan las políticas públicas, por ejemplo, las de orden sociales, que son las más sensibles. Y vamos a llamar al alcance de la política pública un alcance de tipo nacional. Por debajo, decías, están los programas, los planes y los programas, y en particular, como tienen un espacio temporal de mediano plazo, también tienen un espacio de realización menor o más reducido que el alcance nacional de la política pública. Entonces, una política que puede ser, por ejemplo, de tipo educativo, de tipo de salud, con alcance nacional, puede diferenciarse según las regiones, los departamentos, los espacios geográficos que tiene un país. Y entonces habrá un programa en particular de salud para la región norte del país, para la región sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se empiezan a configurar, a planificar e implementar programas regionales. Programas regionales que tienen sus propios planes y sus propios presupuestos. Pero al interior de una región, por supuesto que hay necesidades más específicas, necesidades locales. Y entonces ahí es donde los proyectos se diseñan con la particularidad de las necesidades identificadas en el ámbito más local de actuación pública. Para volver al ejemplo, puede haber un programa nacional de salud, o una estrategia, mejor dicho, nacional de salud, dirigida, por ejemplo, a eliminar ciertos riesgos de la salud en las poblaciones más vulnerables como los niños, pero los factores de riesgo son diferentes en cada región, por lo cual se diseñan programas regionales, departamentales, de protección de la salud infantil, y dentro de cada región estos programas se implementan en base a proyectos específicos al interior de la región, porque los factores de riesgo en la salud infantil pueden ser muy diferentes en un municipio que en otro municipio, en una región que en otra región. Y entonces esta diversidad de factores de riesgo en el tema de salud que estoy tomando como ejemplo, ameritan proyectos específicos para cada una de esas necesidades, que en conjunto atienden el objetivo general de mejorar la calidad de la salud o la protección de la salud de los niños. A su vez, cada una de estas
etapas de planificación y de implementación pues tienen actividades y tienen resultados, y cada una de estas actividades y resultados corresponden al ámbito de la gestión pública. Gestión pública que puede dividirse de la siguiente forma. La gestión pública tradicionalmente se ha enfocado en el uso y en la eficiencia del uso de los insumos, en la planificación de actividades y en el logro de productos. Ejemplo, talleres, conferencias, cursos que consumen insumos, tiempo, cierta cantidad de recursos, que se materializan en número de talleres, número de programas, número de campañas, mejor dicho, y que nos arrojan ciertos productos, resultados muy de corto plazo, como por ejemplo cuántas personas fueron vacunadas, cuántas personas fueron capacitadas, cuántas personas asistieron al taller, cuántas hectáreas fueron fumigadas, y la gestión pública tradicionalmente se enfocó en ese alcance. Y creíamos que por haber vacunado X cantidad de niños o haber fumigado X cantidad de hectáreas de sembradíos, se ha logrado el objetivo de la política pública. Pero esos son indicadores de gestión y son indicadores de producto. Y la gestión pública actual está orientada no a la ejecución o a los procesos, sino orientada a los resultados. Y para eso para nosotros es importante buscar los efectos que cada una de estas actividades y productos han logrado. Es decir, cuáles son los resultados de largo alcance. Los resultados que cada una de estas actividades ha producido en términos del cambio en la población. Y finalmente, ¿cuál es el impacto que hemos logrado con este conjunto de programas, planes, proyectos y actividades? Y por eso para nosotros es importante centrar la atención en el impacto que mide los efectos de corto, mediano y largo plazo de una acción institucional o de un programa sobre una población objetivo. Al final del día, la gestión pública no está dirigida a realizar actividades o procesos únicamente, sino está dirigida fundamentalmente a promover transformaciones en la sociedad, tanto en el ámbito económico, social, político, institucional, el que fuese, pero es la transformación a lo que apunta la gestión pública. Con lo cual, la evaluación de la política pública debe transitar desde la evaluación de los procesos a la evaluación de los resultados. La gestión pública se realiza y se perfecciona en dos fases principales: la dirección de las actividades planificadas y la forma en cómo se difunden, se comunican las actividades planificadas o ejecutadas. Entonces, desde el punto de vista de la evaluación, una cosa es ver qué ocurrió, cómo ocurrió y cuál fue el rol de la dirección y la responsabilidad de la dirección en el logro de esos resultados. Pero otra cosa fundamental e importante tiene que ver con cómo se comunican estas actividades, tanto en el proceso como en los resultados. Este diagrama nos presenta de forma muy sencilla y muy esquemática dos tareas fundamentales que tienen que ver con la dirección del proyecto, la dirección del programa, la dirección de la política. La actividad meramente de gestión administrativa y fundamental está dirigida a el rol del director en la ejecución de las actividades planificadas. El director tiene por responsabilidad, la dirección en general, tiene por responsabilidad llevar adelante la ejecución de las actividades que se han planificado. Esto significa implementar social y legalmente las actividades planificadas, pero además operarlas de forma efectiva, coordinada y concertadamente con todos los actores involucrados en la política. Estas son las tareas inevitables. Pero hay una tarea tan estratégica como la anterior que quisiera resaltar ahora, y es el control de la ejecución. El control de la ejecución no es un control policial, no es un Estado policial que persigue errores y castiga errores únicamente o fundamentalmente, como la administración pública tradicional ha insistido en poner alto énfasis. El control de la ejecución desde el punto de vista de la dirección de la política pública o de la dirección de la implementación de la política pública tiene que ver con el análisis permanente de lo que se ha ejecutado. ¿Para qué? Para corregir la ejecución, no para sancionarla únicamente, no para castigarla. La sanción y el castigo corresponde a otro ámbito de la administración pública, no la gestión. En la gestión pública lo que nos interesa es analizar los resultados, analizar la ejecución para corregir los posibles desvíos y evitar errores en la implementación y errores o malos resultados en la política en general.
En general, las políticas públicas fallan o cometen errores por dos razones, en términos muy generales. La inacción, la inacción desde el punto de vista de la dirección de la política pública, y la inercia. ¿Qué es inacción? Inacción es no haber ejecutado las actividades planificadas, pero además no haber controlado las actividades ejecutadas. ¿Y qué es la inercia? La inercia es la implementación de actividades que no estaban planificadas y que simplemente se repiten de forma rutinaria, gestión tras gestión, y que no aportan significativamente o nada al objetivo de la política pública. Hay gran cantidad de servicios, proyectos que se operan sin planificación. Y esa cantidad de proyectos que se operan sin planificación lo que están haciendo es consumir recursos públicos y alejarnos en términos de lo que la política pública ha diseñado como el objetivo central. Es tarea, por tanto, de la dirección identificar errores por inacción y errores por inercia y corregirlos. La coordinación intergubernamental es fundamental, puesto que cada política pública no se implementa en solitario, sino cada una de ellas se implementa en la interacción de diferentes actores. Debe ser acompañada con la concertación, coordinación entre instituciones o niveles de gobierno y concertación entre diferentes actores de la sociedad o del público en general. Coordinación intergubernamental y concertación intersectorial dan por resultado una operación efectiva. Dicho de otra forma, sin coordinación, por más consenso que exista, el resultado va a ser equivocado. Sin concertación, por más coordinado que estén los aparatos gubernamentales para implementar un proyecto, el objetivo tampoco va a ser logrado, la operación no va a ser efectiva. ¿Cómo se corrigen estas fallas? Si hubiesen fallas de ejecución, por el lado de la inacción o la inercia, se deben implementar las actividades planificadas u operar las actividades implementadas. Parecería sencillo decirlo, pero es que eso es lo fundamental. Si la política no va a lograr su objetivo y nos estamos alejando de los resultados simplemente porque no hemos hecho la tarea, pues lo correcto y lo inevitable es ejecutar lo que está planificado. Porque si no se ejecuta lo planificado, no hay forma de lograr los objetivos de la política pública. Y por otro lado, en términos de la inercia, se deben diseñar planes, programas y proyectos a través de actividades existentes y no diseñar actividades sin una planificación o programa previamente predefinida. Llegamos a un momento fundamental del proceso de la evaluación y de la parte final de este módulo en este diplomado. ¿Cómo se comunican los resultados? ¿Cuál es el criterio de transparencia en la comunicación de estos resultados? ¿Por qué es importante? Porque en la medida que en los procesos de dirección, de supervisión, de evaluación, se identifican problemas y esos problemas son comunicados oportunamente a quienes toman decisiones o a los actores interesados, entonces es más posible identificar oportunamente cursos de acción correctivos. Pero si no se comunica oportunamente, los resultados finales serán solamente desastrosos. Y al final tendremos que estar en una situación de comunicar resultados no deseados para nadie. Entonces, ¿cómo oportunamente manejamos este tema? Una primera pregunta es fundamental y es estratégica. Es, ¿quién necesita saber qué cosa y cuándo? Puesto que no todo el mundo necesita la información que estamos generando, porque no todo el mundo va a tomar acciones sobre esa información. Y tampoco nosotros necesitamos publicar o comunicar todo a todos, puesto que estamos actuando en un escenario de planificación e implementación estratégica y solamente deberíamos activar aquellos mecanismos o actividades que estratégicamente aportan valor y no destruyen valor. Luego de haber respondido quién necesita saber y qué cosa y en qué momento, la siguiente pregunta es ¿cuál es la forma de comunicar los resultados? Porque hay diferentes formas de comunicación según los públicos objetivos a los que nos vamos a dirigir. ¿Quién necesita saber qué cosa y cuándo? Para responder a esta pregunta, debemos primero identificar que existen usuarios primarios y secundarios de la información. La información tiene que ser comunicada a usuarios potenciales adecuados, aquellos que nos pueden aportar valor y no destruir. Pero además, la forma de comunicación, por ejemplo, informes, deben tratar los temas que los usuarios de la información perciben como importantes.
y no los que yo creo que son importantes únicamente, puesto que la comunicación, como es un camino de doble tránsito, nace desde el acto de transmitir algo, pero fundamentalmente continúa en el acto de cómo el otro recibe la información. ¿Qué información está esperando? ¿Qué información necesita para tomar decisiones? Imaginémonos que estamos comunicando los resultados de una evaluación de proceso sobre un proyecto al tomador de decisiones. El tomador de decisiones necesita información específica para tomar decisiones, y si no se la transmitimos de forma adecuada y oportunamente, ese tomador de decisiones no puede tomar ninguna decisión. ¿Quién es ese tomador de decisiones? Pues es el gerente, el director general, el viceministro, el ministro, el presidente, los legisladores y también la sociedad directamente afectada o involucrada con el proyecto. Diferentes actores, diferentes niveles de actuación, diferentes niveles de toma de decisión, en consecuencia diferentes tipos de información que cada uno de estos actores necesita. Los informes deben ser presentados a tiempo para que sean útiles y de una manera tal que sean comprensibles para cada uno de los niveles de usuarios a quienes estamos dirigiendo la información. Para esto elemento clave es comprender las audiencias primarias, conocerlas, comprender sus necesidades. 4 recomendaciones. Conozca sus audiencias, averigüe qué información necesitan, entiende el punto de vista del usuario, presente el informe a tiempo para que sea útil. Una vez más, insistimos con esto en la necesidad de que la comunicación es un camino de doble vía y en realidad nuestra tarea no es simplemente generar datos, sino es generar información para que las personas la utilicen en función a lo que ellos necesitan para la toma de decisiones. Descripción de los usuarios de una evaluación. Es necesario en un análisis de actores recurrir a herramientas sencillas como por ejemplo la matriz que les estoy mostrando, donde acá reunimos información como por ejemplo el nombre del individuo o el grupo a quien está dirigida la información, la relación que esta persona o este grupo tiene con nuestro programa, qué es lo que primariamente le preocupa, qué fechas, en qué momentos ellos deben tomar decisiones, cuáles son sus características o preferencias personales y finalmente qué informes ellos requieren para tomar una decisión. Esta sencilla matriz es fundamental, es seria, es profesional, porque sin este tipo de análisis podemos estar cometiendo el error de generar cualquier tipo de información para cualquier actor sin el adecuado filtro. Esta matriz filtra la información según las características del tema y fundamentalmente las características del actor a quien está dirigida la información. Así que por favor, tomar muy en cuenta esta herramienta sencilla y útil. ¿Cómo se comunican los resultados? Acá tienen una matriz de ustedes que aparentemente es compleja, pero se las voy a explicar paso a paso. En las columnas tenemos diferentes formatos de presentación de la información. Por ejemplo, un resumen ejecutivo, documentos técnicos, artículos populares, comunicados de prensa, conferencias de prensa, reuniones públicas, apariciones ante los medios, talleres con el personal, folletos, afiches, memorándums, discusiones interpersonales. Son diferentes mecanismos de comunicación. 2, 4, 6, 8, 10, 11 diferentes canales de comunicación. En las filas tenemos los diferentes públicos objetivos, públicos a los que está dirigida la información. Por ejemplo, agencias que proveen servicios o insumos, administradores de programas, miembros del directorio, del consejo de vigilancia, de la gerencia de un programa o de un proyecto, comités de asesoría, entes políticos, consejos municipales, asamblea del pueblo, etc. Grupos de la comunidad, representantes de la sociedad civil, clientes actuales y clientes potenciales, proveedores de servicios al programa, organizaciones interesadas en el contenido del programa, son interesadas, pero no son los directamente involucrados, y en general la prensa o los medios de comunicación. Ustedes pueden analizar con cuidado cada uno de estas diferentes combinaciones de medios, formas de comunicación y públicos objetivos. Pero yo solamente quiero detenerme en un par de ellos a manera de ejemplo. Los administradores de programa,
aquellos que son responsables de la implementación de los resultados necesitan de los niveles técnicos de ejecución del proyecto o de los programas cierto tipo de información. Probablemente son los actores que más información necesitan para identificar fuentes de falla, factores de éxito y cursos de acción correctiva. Por ejemplo, sí, es necesario un resumen ejecutivo. Evidentemente, a un administrador del programa primero hay que presentarle en breve de qué se trata el programa. Hay que acompañarlo con un documento técnico lo más técnico posible. Pero además hay que proveerle un formato de comunicación de lo que está pasando, porque esta administrador del programa tiene que comunicar a públicos generales, sociedad, políticos de la asamblea, etcétera, sociedad en su conjunto, lo que está pasando con un programa, con un proyecto. Y para eso habrá que prepararle tanto artículos de prensa, conferencias de prensa, etcétera. También es importante para un administrador del programa, a la luz de los resultados de la información que se le ha presentado, trabajar con sus equipos técnicos, con sus equipos operativos, para inmediatamente implementar cursos de acción correctiva. Y para eso, un medio de comunicación con sus dependientes o con otras instituciones con las que debe coordinar, pues son la realización de talleres. Papelería en sencillo, en resumen de lo que se está trabajando, elaborar memorándums a quienes corresponde tanto de llamadas de atención o de instrucciones de actuación para la corrección de errores. Y también es importante, probablemente este es el nivel más importante donde la discusión personal es clave. Es decir, discutir con diferentes grupos de interés, sí, pero sobre todo con diferentes actores relevantes en lo técnico, en lo científico, en lo particular del problema que se está trabajando. El administrador del programa no solamente se comunica con la sociedad, no solamente se comunica con sus equipos de trabajo, sino además tienen que ser capaz de realizar reuniones, discusiones personales con diferentes otros grupos de interés para encontrar soluciones o cursos de acción. En el otro extremo de la tabla, casi al final, tenemos el tipo de comunicación con la prensa. Y bueno, a la prensa no se la puede bombardear con información muy técnica. O sea, primero ellos no tienen necesariamente las condiciones para comprender los niveles más técnicos de análisis de un proyecto, pero además no disponen de tiempo. Los tiempos son cortísimos y muy caros en los medios de comunicación, y por tanto a la prensa hay que comunicarles las cosas a través de conferencias de prensa, que no es poca cosa. Es salir a la palestra y dar la cara y responder preguntas ante los medios, y eso requiere ciertas habilidades, no solamente de manejo de conflictos, sino además habilidades de manejo de la información técnica del problema que se está tratando de comunicar. Y también reuniones públicas, ¿no? Porque la conferencia de prensa está limitada para periodistas, pero la sociedad en su conjunto también necesita información amplia, completa. No significa eso técnica, sino significa completa y amplia, general, comprensiva. Y entonces los medios de comunicación van a estar ahí también presentes. Como les decía antes, yo quisiera que ustedes se tomen el tiempo necesario para mirar esta matriz y encontrar cómo diferentes públicos objetivos ameritan diferentes estrategias de comunicación. Vamos terminando. ¿En qué se utilizan los resultados de la evaluación y para qué se comunican esos resultados a la población? La idea de la evaluación integral supone que haya un proceso de aprendizaje altamente significativo dentro del diseño de las políticas públicas. Uno de los principales propósitos se encuentra en su desafío de construir información valiosa para la mejora de futuras intervenciones, no para la sanción, el castigo, la persecución únicamente. Lo había dicho antes, el castigo, la persecución, la sanción corresponde a otro ámbito de la administración pública, no la gestión. En la gestión necesitamos esta información para la mejora continua y la mejora de futuras intervenciones. Para esto es necesario que el diseño contemple este objetivo, es decir, la mejora y no la sanción. Y la evaluación se desarrolla a partir del lenguaje propio de la administración pública, que no es el mismo lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en medios académicos o en otro tipo de escenarios de la sociedad. Pero además debe contemplar condiciones necesarias y suficientes de oportunidad para que la información sea útil al proceso de toma de decisiones. Termino con esta idea repetitiva en términos del módulo 2 y módulo 3 y de evaluación de las políticas públicas y los proyectos en particular.
se realizan evaluaciones con el fundamental propósito de corregir las actuaciones gubernamentales y con eso mejorar los resultados de la política pública. Muchas gracias por su atención. Les deseo éxito en la continuación del diplomado.